Bueno, pues muy buenos días. Sí se oye, ¿verdad? Muy buenos días. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Estamos presentes senadores y senadoras de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, la senadora Marta Tagle también. Como ustedes saben, y así lo hemos venido informando, desde hace varias semanas venimos trabajando de manera conjunta para tener una posición compartida en el tema de combate a la corrupción. De hecho, el lunes de la semana pasada, ustedes recordarán que los presidentes nacionales del PRD y del Partido Acción Nacional presentaron este planteamiento junto con los grupos parlamentarios aquí en el Senado y los de la Cámara de Diputados para plantear con toda puntualidad una posición que en términos del debate legislativo será la misma. De hecho, hoy que estamos convocados a las 10 de la mañana para arrancar el trabajo de los grupos técnicos, vamos a presentar las 7 iniciativas, o digamos las 7 propuestas, que son las propuestas comunes, y quiero explicarme en esto. Originalmente, como ustedes recordarán, el Partido Acción Nacional presentó un conjunto de iniciativas, nosotros también presentamos un conjunto de iniciativas, pero estuvimos trabajando toda la semana pasada y hoy tendremos una sola posición, una misma posición, que también será la posición que se ha logrado consensar con las organizaciones de la sociedad civil. De tal manera que en el formato que se ha planteado que se desarrolle los trabajos el día de hoy, ustedes recordarán que será a partir de documentos abiertos, artículo por artículo, para revisar cada uno de las distintas posiciones que puedan tener las bancadas. Pues hemos hecho a un lado las iniciativas que originalmente teníamos, ya tenemos iniciativas comunes del PRD, del PAN, de la senadora Marta Tagle y de las organizaciones. De tal manera que lo que esperamos es que hoy el desahogo en los 7 temas, la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, la ley de responsabilidades, la ley orgánica del tribunal, la ley de fiscalización, la ley orgánica de la administración pública, la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, así como las modificaciones al Código Penal, esos 7 documentos tendrán de parte de este bloque, repito, PRD, PAN, organizaciones, senadores independientes, una posición común. Y obviamente buscamos que se cotejen estos documentos con lo que presente en su caso el PRI Verde, ¿no? Hay un documento que no hemos nosotros avalado del todo, que es el primer documento, segundo documento que ha venido presentando la comisión, pues posiblemente será cotejar esa, que a final de cuentas es la posición que tiene el presidente de la Comisión Anticorrupción, o la propia iniciativa del PRI. Le doy la palabra al coordinador de estos trabajos por parte del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, y después, solamente para desglosar cada una de las leyes y los principales planteamientos, los senadores que han estado a cargo de la elaboración de las mismas. Muy buen día, gracias a todos por su presencia. Esta es una reforma de Estado que tiene una gran necesidad de un sentido de responsabilidad. La palabra responsabilidad viene a dar respuesta a las cosas. Y hay un clamor. Veamos el contraste entre Brasil y nosotros. Por cosas parecidas o hasta menores, las consecuencias que están teniendo. El año pasado legislamos en materia constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. Y recordaremos que hay al menos 5 normas que deben estar expedidas para el 28 de mayo. Una, la del Sistema Nacional Anticorrupción. 2, reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 3, sobre el Tribunal de la Materia. 4, sobre la Ley de Responsabilidades. Y 5, aspectos de fiscalización y la propia Auditoría Superior de la Federación. Aparte de estas 5, hay otras 17 normas que tendrán que expedirse en su momento. Sin embargo, estas no tienen un calendario predeterminado. Dado que tenemos el límite del 30 de abril en el Congreso para el periodo ordinario, estamos haciendo el máximo esfuerzo y trabajamos aquí desde el jueves
incluido el domingo, prácticamente todo el día, para poder tener posiciones comunes en el caso de lo que hoy vamos a presentar. Se habrán entregado 3 principales iniciativas: la de Acción Nacional, las del Partido de la Revolución Democrática y recientemente también las del PRI. El PRI entregó 5 meses después de las primeras iniciativas. A partir de la semana pasada se inició el proceso de dictaminación con un mal llamado documento base, que había tenido un antecedente previo y en realidad para algunos de nosotros no hay un documento base como tal. Lo que estamos construyendo es, a partir de las 3 iniciativas de partidos, más la sociedad civil, una puesta en común de mayor envergadura. Hemos puesto también, como grupos parlamentarios, como prerequisito, primero procesar todo el Sistema Nacional Anticorrupción y luego empezar a ver el tema de seguridad y del mal denominado mando único. Hasta este momento, una parte de preocupación que tenemos es la falta de claridad del PRI y el Verde frente a nuestras propuestas. Nosotros sí tenemos la claridad y es lo que vamos a presentar de manera más pormenorizada en los grupos de trabajo. En el caso de la Ley de Responsabilidades, por ejemplo, hemos asumido prácticamente en sus términos la propuesta de ley de 3, que además el Instituto Nacional Electoral ya verificó las firmas mínimas necesarias que entregaron 641,000 ciudadanos y creemos que el método de parlamento abierto es muy trascendente. Es algo prácticamente reciente e inédito en la vida parlamentaria, porque creemos que se debe legislar de cara y de frente al país con participación de todas las personas que quieran estar involucrados. La atención se ha concentrado de manera principal en las 5 leyes reglamentarias. No obstante, añadimos 2 que son muy importantes y en el pronunciamiento de los presidentes de los partidos de Acción Nacional y de la Revolución Democrática del lunes pasado, incorporamos una 6ª y una 7ª, que son la Fiscalía Anticorrupción y reformas al Código Penal Federal, porque de lo contrario estaríamos prácticamente concentrándonos casi de manera exclusiva en la parte administrativa y no en la parte penal. Si no hay sanciones ejemplares con pérdidas de libertad, esto no manda el mensaje apropiado. A este momento, a algunos de nosotros, nos preocupa que no hay una posición, hay un mutis del gobierno, del Ejecutivo Federal y del grupo parlamentario del PRI y del Verde en el tema de la Fiscalía Anticorrupción. Si esto no ocurre, se va a detener. Nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo. Los presidentes de las Comisiones Unidas emitieron un comunicado el jueves en la tarde, donde el calendario anunciado es prácticamente el siguiente. Primero, hoy seguimos para instalar grupos de comisiones de trabajo en las 7 mesas a las que ha hecho referencia el senador Ríos Peter. Se seguirá trabajando. Los presidentes intentarán hacia el jueves tener un anteproyecto de dictamen para convocar a comisiones el próximo lunes. Es solamente un trazo preliminar. Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados está trabajando de manera muy directa el tema de fiscalización por iniciativa que ya tienen ellos en proceso de dictamen y es muy probable que la parte de fiscalización y de la auditoría superior se procese en el pleno el jueves. Entonces vamos a encontrar en ambos procesos. ¿Este calendario de qué depende? De la voluntad, porque nosotros vamos por el paquete completo. Aún si nos llegaran a decir esta partecita se concilia, no vamos por eso. Nosotros queremos hacer esto bien, rápido, a fondo, de manera integral y de manera estratégica. Por eso, lo que vamos a escuchar ahora de manera más directa es de cada una de las mesas cuáles son los puntos sensibles, estratégicos, que consideramos deben incorporarse a partir de la revisión de las 4 iniciativas y de la puesta en común que hemos hecho en los últimos días. Muchas gracias, senador. Para comentarnos los puntos principales de la propuesta en materia de ley reglamentaria del Sistema Nacional Anticorrupción, la senadora Marta Tagle y la senadora Laura Rojas. Laurita. Gracias. ¿Sí se escucha? Bueno, muy buenos días a todos y a todas. La senadora Marta Tagle y yo vamos a explicar cuáles son los puntos que consideramos indispensables
que queden, son temas generales que consideramos indispensables que queden así plasmados en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que sea efectivamente un sistema integral y un sistema que responda a las necesidades y a las expectativas que la gente tiene sobre este sistema. Son 5 grandes temas. Por supuesto, nuestro documento técnico es mucho más amplio y es el que estaremos defendiendo en los grupos de trabajo, pero son 5 grandes temas. Yo explicaré 3 y la senadora Marta Tagle explicará 2. En primer lugar, el enfoque sobre el propio Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que hemos visto en los documentos de trabajo que hasta ahora se han circulado por parte de las comisiones es que el enfoque del Sistema Nacional Anticorrupción que están proponiendo ellos y el que nosotros tenemos concebido es muy distinto. Lo que ellos nos están proponiendo es simplemente una mesa de coordinación entre instituciones, sin un secretariado ejecutivo fuerte, sin un comité de participación ciudadana que efectivamente sea un contrapeso para el resto de los integrantes del sistema. Hay que recordar que los integrantes del sistema, todos, 6 de ellos son organismos de gobierno, unos autónomos, otros como la función pública, pues directamente dependientes del Ejecutivo Federal, pero en ese sentido es que nuestro enfoque de sistema, como lo va a explicar la senadora Marta Tagle, le damos un peso muy importante al Comité de Participación Ciudadana para que sea pues este organismo de contrapeso, legitimador y verificador de que las cosas se estén haciendo bien. Entonces el primer punto es, hay una diferencia de fondo en el enfoque mismo del sistema. Nosotros queremos un auténtico sistema que sea capaz realmente no solo de coordinarse, sino de combatir la desfragmentación de esfuerzos institucionales, que es lo que es lo que queremos combatir en este tema. El segundo punto es la política nacional de combate a la corrupción. Es fundamental que este Sistema Nacional Anticorrupción sea capaz de formular, de formular en primer lugar, de diseñar, de formular, de vigilar que los responsables la implementen y también de evaluar una auténtica política nacional de combate a la corrupción que, nuevamente, insisto, vincule todos los esfuerzos hasta ahora desvinculados y fragmentados en esta materia. Tercero, la plataforma digital de combate a la corrupción, que es el mecanismo para generar inteligencia institucional del propio sistema. Es decir, de nada nos sirve tener un montón de información, entre los diferentes órganos que conforman el sistema, que no sea útil, que no pueda estar vinculada y correlacionada con los asuntos que queremos combatir. Esta plataforma, por lo menos, tiene en nuestra propuesta 5 sistemas. En primer lugar, el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses, que haga públicas las declaraciones y mediante el cual se verifique la veracidad del contenido de las declaraciones y que se vincule con la información de cumplimiento con las obligaciones fiscales. Hay que recordar que esto no es solo para el ámbito federal, sino que son sistemas de información que recopilarán la información de todos los sujetos obligados, de todos los órdenes de gobierno, o sea, locales, federales, órganos autónomos, los 3 poderes, etcétera, de tal manera que podamos realmente poder seguir la evolución patrimonial de un servidor público independientemente de si ha pasado por un gobierno local, federal, órgano autónomo, lo que sea. También está el sistema de información de compras y obra pública, que es muy importante para detectar quiénes son los contratistas favoritos de los gobiernos en turno y para poder verificar si estos contratistas han llevado de manera legal, han obtenido de manera legal pues esas obras, esos contratos. El Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados de los 3 órdenes de gobierno es fundamental, es lo que le llamamos coloquialmente la lista negra de servidores públicos sancionados, de tal manera que pues todo mundo pueda saber si una persona ha sido sancionada y de repente pues ya no está en el gobierno federal, pero se fue como director de obras públicas a Veracruz, por decir un ejemplo, ¿no? Y podamos todo el mundo estar muy pendientes de lo que pasa con estos servidores públicos de mala reputación o mala trayectoria pública.
Luego, el Sistema de Información del Sistema Nacional de Fiscalización para dar seguimiento a la tarea de la Auditoría Superior de la Federación y sobre todo a las recomendaciones que salen de los informes de auditoría, tanto de la Auditoría Superior de la Federación como de las auditorías locales, o sea, ver en un concentrado. Yo me lo imagino como un semáforo, es decir, a ver, esta recomendación se atendió, no se atendió, qué pasó con la recomendación. Tener concentrada toda esa información será de muchísima utilidad. Y por último, el sistema de denuncias públicas de actos de corrupción, en el que se podrá dar seguimiento puntual a las denuncias presentadas por las personas, así como de las que se persigan de oficio. Este tema también es fundamental porque ese es en gran medida el origen de la impunidad. Las denuncias que se presentan, pero que nadie les da seguimiento y que se quedan archivadas en un cajón, y entonces a través de este sistema de denuncias públicas, igualmente en una pantalla, en un semáforo, en un monitor, podremos estar viendo, o la gente, o en este caso el secretario ejecutivo del sistema, podrá estar viendo qué pasó con esta denuncia, si ya se vencieron los plazos, si está en trámite, y sobre todo cuál fue el resultado de la denuncia. Lo que queremos combatir en primer lugar es que las denuncias efectivamente se atiendan en tiempo y forma, en primer lugar, y luego que estas denuncias pues deriven en la sanción correspondiente si es que hay razón para ello. Bueno, hasta aquí lo dejaría y pues ahora le cedo el uso de la palabra a mi compañera Marta Tagle. Gracias, senadora. Como ella comentaba, sin duda un sistema de esta naturaleza no puede ser meramente gubernamental ni tampoco tener una presencia sin mayor peso de la sociedad civil organizada. Por eso es que en la propuesta que hemos consensado en este grupo buscamos fortalecer un comité de participación ciudadana, que sea realmente un comité fortalecido, que sea seleccionado en un proceso abierto, transparente y ciudadanizado, donde un comité evaluador conformado por la Academia y organizaciones de la sociedad civil designarán a los 5 ciudadanos que integrarán este órgano, garantizando que los integrantes se encuentren desvinculados de relaciones laborales o de militancia activa en órganos del Estado o en partidos políticos. Por eso también se prevé de entrada que también para poder evitar cualquier conflicto de intereses, quienes integren este comité de participación ciudadana tendrán que haber hecho públicas sus declaraciones patrimonial de intereses y fiscal. Y algo que es muy importante es que este comité de participación ciudadana, en la propuesta que estamos haciendo, tendrá acceso sin restricción a la información para alertar sobre posibles omisiones en el proceso de sustentación de las denuncias. Es muy importante que el comité tenga esta facultad de acceder sin ningún tipo de restricción a la información, porque eso es lo que precisamente va a poder generar la posibilidad de actuar de manera oportuna en casos de corrupción. Y este órgano también tendrá la facultad de proponer al comité coordinador los programas de políticas públicas para la prevención y detención y sanción de hechos de corrupción y promoverá los mecanismos de participación ciudadana en la prevención, denuncia y detección de hechos de corrupción. Y por otra parte, una de las propuestas consensadas por este grupo para el Sistema Nacional Anticorrupción es también contar con un secretariado ejecutivo que sea el brazo ejecutor del comité coordinador del sistema. Este secretario ejecutivo gozará de independencia al poseer una naturaleza de órgano descentralizado, no sectorizado, y dentro de las atribuciones de esta figura se encontrará la de proponer el proyecto de la Política Nacional de Combate a la Corrupción. Como también lo explicó la senadora Laura Rojas, una parte muy importante de esta propuesta es precisamente esta Política Nacional de Combate a la Corrupción que estará a cargo del secretario ejecutivo. Y algo en lo que ha insistido mucho la academia y que es uno de los temas fundamentales que deberá contar el sistema es que el secretario ejecutivo podrá diseñar indicadores que permitan medir el fenómeno, porque de lo que se busca es que estos indicadores nos puedan arrojar datos de cómo está funcionando el sistema y verificar en qué parte se puede corregir y debe corregir para que funcione de manera correcta. Lo que se está buscando es configurar un sistema nacional que funcione correctamente, que pueda tener una comunicación fluida y que esté alejado de cualquier conflicto de intereses. Para explicar la ley de responsabilidades, el senador Zoé Robledo y la senadora Marcela Torres Peinbert. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Como ustedes saben,
en el marco de esta alianza legislativa entre sociedad civil, las bancadas del PRD y del PAN, habíamos nosotros seguido defendiendo y planteando nuestra iniciativa de Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Hoy anunciamos que el PRD hará propia la iniciativa ciudadana 3 de 3 y también que le hicimos modificaciones, añadidos, digamos, nunca para abajo, todo sumando a esta iniciativa, en acuerdo lo mismo con las organizaciones que con la bancada del PAN. Le hemos llamado Ley 3 de 3 Plus, para clarificar que es la misma con algo de ADN perredista. Recargada, reloaded. ¿Qué es el plus de 3 de 3? Primero, se añaden 4 obligaciones específicas para los servidores públicos que prestan servicio de atención ciudadana y realicen actos de corrupción. Segundo, se incluye un nuevo tipo administrativo de responsabilidad expresa para legisladores, es decir, estamos fortaleciendo la parte del combate a los moches. Se instituye una obligación para que servidores públicos de mayor nivel jerárquico no puedan instruir o insinuar la instrucción a sus subordinados para cometer actos de corrupción a través de acciones o omisiones. Es decir, si un servidor público intenta cometer el acto a través de sus subalternos, esto ya corresponderá también a una obligación que puede considerarse después un acto no grave de corrupción. Cuarto, se establece una reglamentación específica sobre qué procedimiento se debe de seguir en caso de existir un conflicto de interés. Quinto, para la investigación de actos de corrupción se podrá también trascender el secreto bursátil y financiero. 6, hay una redacción específica sobre qué datos contiene una declaración de interés. Como ustedes saben, la declaración fiscal y la patrimonial, pues bueno, están bastante regulados sobre qué datos incluye. En la declaración de interés no. La declaración de interés incluirá los datos que se establecieron desde hace más de un año con la iniciativa del legislador transparente. Es decir, vamos a seguir ese mismo modelo de contenido de datos para declaraciones de interés. Séptimo, cuando el tribunal se encuentre desahogando un proceso de responsabilidades administrativas derivadas de actos de corrupción, como medida cautelar se podrá ordenar la suspensión del pago a particulares vinculados con el acto de corrupción hasta que no se concluya el juicio, y el tribunal contará con la facultad para decidir la cuantía y los motivos que den lugar a esta sanción. Son 7 puntos muy específicos y los quise resumir, pero se derivan en redacciones concretas que le permiten también a la propia ley de iniciativa ciudadana 3 de 3 tener mucho más asideros para el combate de la corrupción, y en ese sentido, pues como en todas las otras, esta será la ley el documento sobre el que se discutirá en responsabilidades a partir del propio acuerdo que tomaron los presidentes de las comisiones, y pues ya nada más habrá 2 columnas, 3 de 3 Plus y el segundo documento del PRI. La senadora Marcela Torres hará otros comentarios. Muchas gracias. Muy buenos días, amigas y amigos de la prensa. Es un gusto tenerlos aquí como pieza fundamental de lo que hay que comunicar a mexicanas y mexicanos, porque creo que estamos sí en un momento realmente histórico para nuestro país. Por un lado, niveles de corrupción escandalosos, exagerados en el gobierno en general, impunidad a su máxima expresión, una Secretaría de la Función Pública que hasta la fecha no tiene a nadie en la cárcel. Ejemplos como Brasil, en donde la presidenta rápidamente está ya cuestionada. Ejemplos como Islandia, donde el presidente cae en 2 días después del escándalo de Panama Papers, y en México no pasa nada. Por el otro lado, un momento histórico, porque la sociedad mexicana pasa de ser pasiva y quejosa a ser una sociedad proponente.
a ser una sociedad que presenta una ley y junta 600,000 firmas. Y partidos políticos aquí presentes, PRD, senadores independientes y PAN, que toman esa propuesta ciudadana, la hacen suya y la hacen todavía crecer con este plus que dice Zoé. Entonces, es un momento histórico para México y no lo podemos desperdiciar. Estamos discutiendo estas leyes secundarias que tienen que garantizar que México pase a la historia ya como un país que juega limpio. Vamos a poner en contraste esta ley 3 de 3 de lo que propone el PRI a lo que proponemos nosotros, PRD, PAN, o sea, la propuesta 3 de 3 plus que ya anunció el senador Zoé. Nuestra propuesta contempla más responsabilidades que las que presenta el PRI. ¿Por qué lo digo? La propuesta del PRI dispersa las responsabilidades en conceptos muy abstractos. Pierde de vista cuestiones fundamentales. Nosotros describimos específicamente qué es el blanqueo del producto ilícito, que es muy importante. Este lavado de dinero, ¿en qué consiste? ¿Cómo se mide? ¿Cómo podemos objetivamente medirlo? ¿En qué consiste la extorsión por parte de servidores públicos? Describe con claridad qué es la colusión para llevar a cabo actos de corrupción entre un funcionario público y un particular, por ejemplo. Lo que proponemos, el PAN, el PRD, senadores independientes y la sociedad civil, es ponerle nombre y apellido a cada una de las conductas corruptas en México. Segundo, vamos por la publicidad total de las declaraciones. ¿Qué propone el PRI en su ley de responsabilidades? Vuelve a regresar a la voluntad del funcionario o funcionaria pública el hacer público o no la declaración patrimonial. Entonces no vamos a saber los mexicanos cómo va creciendo el patrimonio de un funcionario o funcionaria pública. Lo que nosotros proponemos es que sea absolutamente pública, que cualquier mexicano pueda saber si se va enriqueciendo normalmente o ilícitamente una funcionaria o funcionario público. Entonces, sí a la publicación de la declaración patrimonial, de intereses y fiscal. Tercero, de ninguna manera permitiremos que existan frenos para iniciar los procedimientos. ¿Qué hace la iniciativa del PRI? Quiere empoderar nuevamente a los órganos internos, o sea, a esta función pública que no ha hecho nada, él la quiere llenar de funciones y facultades. Sabemos que es juez y parte porque es nombrada por el presidente o por los gobernadores. ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros proponemos fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación, que pueda actuar en tiempo real, que sea sin intermediarios y que no sea juez y parte. Por último, el último contraste. Queremos que no haya distinción alguna para sancionar. ¿Qué propone el PRI? Dejar algunos huequitos, por ejemplo, los consejeros independientes de los órganos de gobierno, por ejemplo en Pemex, no sancionarlos. ¿Qué proponemos nosotros? Que no haya huequitos, que no haya agujeros negros que nos permitan la impunidad. Parejito, todos los funcionarios públicos, inclusive estos consejeros, tienen que ser responsables y ser totalmente transparentes, que no queden fuera de este sistema anticorrupción. No es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Y ahora Luis Humberto, para comentarnos sobre la ley orgánica del tribunal. Y Héctor Flores. Sí. Buenos días. Este tema del tribunal, y incluiría también la ley orgánica de la PGR, son temas que a lo mejor no son tan llamativos o no han tenido tanta atención, pero para nosotros la estructura del tribunal es fundamental. No hay buena ley sin juez justo. El cordero no encontrará justicia en una corte de lobos. Entonces, para nosotros es fundamental un diseño institucional sólido, responsable, apegado a la Constitución,
y que esté orientado a combatir a la corrupción. El modelo del tribunal actual es un modelo que está basado básicamente en un tribunal de nulidades para temas básicamente fiscales. No tiene esta orientación, no es un problema del tribunal, es un problema del diseño propio del tribunal. Esto es tan importante que en el documento o autodenominado documento de trabajo del PRI no consideraron una sola modificación de las propuestas del PAN y del PRD. O sea, se van sobre lo que propusieron, que es prácticamente una reliquia de la Guerra Fría, no consideran ninguna innovación ni adelanto en este rubro. Por eso nosotros, esta coalición contra la corrupción propone un diseño muchísimo más sólido, que fortalezca las limitaciones al poder a través de crear salas especializadas en el combate a la corrupción, unas salas regionales especializadas, un método de selección de magistrados más transparente, quitarle al presidente la facultad de remoción, mayores controles legislativos. Estamos proponiendo como parte de la estructura de este tribunal que tenga una relación cercana con el Senado a través de informes y de una supervisión senatorial del tema. Y podríamos entrar en muchos temas, es un tema muy técnico, pero lo que podemos concluir en la parte del tribunal es que es un diseño sólido, es un diseño adecuado y que permite combatir a la corrupción. De manera muy rápida, las otras dos piezas legislativas, la ley de PGR, que ahorita lo abordará con más detalle el senador, y el Código Penal, que también fue presentado y que es parte de esto, que es un código más amplio y que homologa a los criterios internacionales de las convenciones de Palermo y Mérida. Ya para terminar, yo quiero poner el acento en la belleza institucional de que 600,000 ciudadanos hayan firmado por una buena ley. Nos damos cuenta de la importancia de que 600,000 ciudadanos no estén en este momento en la calle pidiendo la renuncia de nadie, que 600,000 ciudadanos no estén en la calle pidiendo que alguien se meta al bote, están pidiendo una ley de responsabilidades. ¿Y por qué pongo el acento? Porque si no damos una respuesta a estos ciudadanos con una ley justa, con una ley adecuada, y salimos con una cosa de cosmética y que no ataque realmente a la corrupción, yo creo que la paciencia de la ciudadanía y la fe que a través de que las leyes se puede cambiar el problema de la corrupción la vamos a agotar. Por eso es muy importante quitarse todas esas filtros regresivos y suponer que no va a pasar nada, porque sí va a pasar. Si no damos una respuesta con una ley adecuada, estos 600,000 seguramente ya no van a estar pidiendo que se haga una ley justa. Sería, señores coordinadores. El senador Héctor Flores. Muchas gracias, senador. Yo le voy a ceder la palabra a la senadora Pilar Ortega, que es quien trabajó de manera puntual el tema de la ley orgánica. Baste decir, simplemente un comentario adicional a lo que mencionaba el senador Luis Humberto Fernández, en relación con el modelo institucional que se plantea respecto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Yo creo que realmente este es un tema a resaltar. La idea que se desprende del propio texto constitucional es romper este círculo vicioso que existía en la investigación y en la sanción de los servidores públicos por faltas administrativas que se daba en el ámbito administrativo. Realmente aquí se está pretendiendo romper ese tema, se distingue entre faltas no graves y faltas graves. Las faltas graves, que desde luego son de mayor preocupación social, pasarían en una parte a la Auditoría Superior de la Federación, a los órganos internos de control, y se llevaría un proceso ante una sala especializada dependiente de una sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es decir, es un modelo muy cuidadoso, tanto del texto constitucional como de la protección de los intereses de la sociedad. Y para hablar del tema de la Procuraduría General de la República, le doy la palabra a mi compañera. Sí, muy buenos días. Bueno, como
Ustedes saben, además de estas instancias, el Tribunal y la Auditoría Superior de la Federación, el otro pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción lo es la Fiscalía Anticorrupción. Por eso nuestra decisión de impulsar una reforma que le dé visibilidad a los dos, a la Fiscalía Anticorrupción, que tiene relevancia constitucional, y que a partir de eso pues establezcan los parámetros, el marco de actuación, de manera muy clara las características que le dotarán de independencia técnica y operativa a la Fiscalía para actuar, una base presupuestal sólida que le permita tener a su disposición la estructura necesaria para desarrollar su función, y por supuesto todo lo que tiene que ver con las facultades para designar a su personal y a contar con la estructura básica necesaria para desarrollar las investigaciones correspondientes. Entonces, esto es lo que queremos construir, una fiscalía sólida que no tenga ningún límite de materia presupuestal, que no tenga ningún límite en materia de su estructura orgánica, y por supuesto que sus facultades no estén acotadas para desarrollar con muy buen desarrollo toda la investigación, pero que además tenga la obligación de rendir informes ante el Congreso de la Unión, puesto que justamente el Senado en primera instancia es quien designará a este fiscal, pero además tendrá la posibilidad de veto en los casos de designación y de remoción. Esto es básicamente lo que contempla esta iniciativa, y bueno, pues estamos a sus órdenes. Sí, nada más, en adición a lo que comentaba mi compañera senadora, me parece también muy importante resaltar que esta propuesta de modificaciones a la ley orgánica de la actual Procuraduría General de la República, es decir, no se trata de la Fiscalía General de la República que prevé la modificación constitucional, sino se trata de la actual estructura, lo cual es relevante porque en la actual estructura este tipo de fiscalías especializadas se pueden crear incluso por acuerdo del procurador. Lo que estamos haciendo aquí es elevarlo a rango de ley, darle el soporte jerárquico y administrativo necesario que garantice la independencia y desde luego la eficacia y la contundencia en el actuar de esta instancia, ¿no? Es todo. Muchas gracias, senador. El senador Ernesto Rufo ha estado encabezando todos los contenidos de participación ciudadana, si nos puede comentar algo. Sobre todo, hacer el marcaje acerca de este Sistema Nacional de Anticorrupción, de que la participación ciudadana es el elemento sustantivo que caracteriza a esta nueva manera de combatir a la corrupción. Todo ello gracias a las reformas constitucionales, que no fueron menores, sí grandemente debatidas, pero que hoy permiten precisamente que sean los ciudadanos los que supervisen a funcionarios. Hasta ahora siempre había sido funcionarios revisando a funcionarios. Este nuevo Sistema Nacional de Anticorrupción, inédito, es por primera vez los mandantes supervisan a los mandatarios. Esta es una reforma de Estado. Muchas gracias, senador. Bueno, obviamente son muchos temas y lo que hemos comentado es que vamos a entregar una infografía con los principales puntos, no solamente de las iniciativas que hoy, reitero, vamos a presentarle a las Comisiones Unidas, y creo que es muy importante clarificar cuál es el mecanismo que buscamos que haya. Que haya dos propuestas, la nuestra, que es un gran bloque, PRD, PAN, senadores y senadoras independientes y la sociedad civil. Esas son las iniciativas que hoy vamos a presentar, son de las que han comentado mis compañeros, para cotejarlas frente a la iniciativa del PRI, del Verde, y que obviamente es la que tiene el gobierno. Queremos que la discusión no solamente sea muy fácil o muy práctica en términos de qué proponemos de un lado y qué respuestas tendremos del otro.
¿Qué queremos evitar? Y en esto ustedes han escuchado de manera reiterada, pues que no se vaya a convertir el proceso legislativo en esta sustracción que muchas veces ocurre, donde los secretarios técnicos de las comisiones pues toman lo que se les antoja, presentan un dictamen y no se sabe quién defendió qué. Entonces queremos que sea muy claro. Nosotros estamos planteando, recupero algunos de los comentarios, que no se le dé la fuerza que se le quiere dar a los OICs, esa es la propuesta del PRI, que recuperemos la fortaleza constitucional que le dimos a la Auditoría Superior de la Federación, ellos en su iniciativa se la quitan, la disminuyen, que nosotros fortalezcamos la participación ciudadana, ellos no la consideran o la minimizan en términos de su planteamiento. Entonces, es un asunto muy claro en términos de algo que proponemos nosotros como bloque y algo que proponen como ellos como planteamiento desde el gobierno y como partido que está en el gobierno. Entonces, vamos a ir ahorita a comisiones, pero obviamente la intención es, si hay preguntas, y para responderlas nosotros. Senadores, yo quiero preguntarles si este endurecimiento que hacen de estas iniciativas de ley ¿lo ven viable que sea aceptado por el partido del gobierno y la alianza que tienen con el Verde? Si esto no empantana más las negociaciones a la víspera de que está por cerrarse el periodo de sesiones en 2 semanas. Y 2, si ustedes ya ven viable que este paquete del Sistema Nacional Anticorrupción ya no salga en este periodo, sino en un extraordinario, para que junto con la Cámara de Diputados el Congreso lo pueda aprobar simultáneamente. Es una reafirmación de lo que ya veníamos construyendo, no es una reconsideración, porque el tema merece sentido estratégico y merece una perspectiva de carácter integral. Nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo y eso va a depender de las voluntades, porque es el paquete completo, son 7 y no solamente una parcialidad. Vamos a hacer el máximo esfuerzo y en los próximos días nos iremos dando cuenta de cómo van avanzando las cosas. Entonces, vamos con la voluntad, con la razón que nos da el peso de haber trabajado esto con sociedad civil, en consulta y con las mejores personas técnicas de las que contamos. Yo solamente quisiera considerar, no es un endurecimiento, en realidad lo que estamos buscando es recuperar en esencia lo que tiene la reforma constitucional. La reforma constitucional tiene una serie de mínimos que tienen que estar y no están por lo pronto en la propuesta del PRI. Nosotros en la propuesta del PAN y en la del PRD e incluso en la iniciativa 3 de 3 teníamos una serie de mínimos que tienen que garantizarse, porque si no, no se permite que el espíritu de la reforma constitucional se cumpla a cabalidad. En realidad lo que estamos poniendo es lo mínimo que debería de ser aceptable. Lo hemos dicho en varias ocasiones, nosotros hemos trabajado y así lo hemos venido haciendo de las últimas semanas a tambor batiente, todos los días. Este fin de semana terminamos de construir estos documentos y estamos en el ánimo de que esto salga hacia el 30 de abril, eso es, digamos, el planteamiento que nosotros tenemos consensuado. Si por la propia negociación es necesario irse a 1, a 2, a 3, a 4, así lo hemos venido diciendo y así lo han comentado nuestros coordinadores, a 4 o 5 extraordinarios, pues habrá que hacerlo. Pero no podemos empezar a adelantar la idea de un extraordinario si todavía tenemos 15 días por delante. Gracias. Buenos días. Preguntarles, senadores, ¿hay consensos para aprobar ya esta semana y dictaminar y aprobar estas reformas a la ley orgánica de la PGR, de la Fiscalía, para darle ya facultades a la Fiscalía Nacional Anticorrupción? Y también, si siguen condicionando, si no pasa esta Fiscalía, entonces no pasa el resto. Gracias. Sí, como bien lo señalamos al inicio, estos son los puntos medulares que para Acción Nacional son fundamentales para que se apruebe esta reforma, y en este va justamente un nuevo diseño a partir de las bases constitucionales de la Fiscalía Anticorrupción. Es uno de los temas fundamentales sin los cuales pues no funcionaría el sistema, de tal manera que este elemento es una
condición fundamental, igual que todos los otros, para que podamos avanzar en la construcción de un sistema nacional anticorrupción. No hemos tenido ninguna respuesta, incluso todavía no hay una mesa en la revisión, pero nosotros ya pusimos subimos esta iniciativa y iremos insistiendo para que se formule y se analice, se dictamine esta propuesta, al igual que todas las demás. Senadores, para preguntarles si la ley 3 de 3 Plus está de alguna manera consensuada con el colectivo y con las organizaciones que trabajaron en la iniciativa original. Sí, hemos estado trabajando juntos. No, como les decía, no es una adición que limite los alcances de 3 de 3, ni vaya en contra de la estructura. Hay que recordar que en 3 de 3 la estructura son directrices para los funcionarios, obligaciones y los tipos de corrupción. Sin duda esto está hablado con ellos y en un rato más que estemos en comisiones, así lo haremos valer para que este sea 3 de 3 Plus, el documento sobre el que se discuta la parte de ley de responsabilidades. Entonces la respuesta es, en la ley 3 de 3 Plus vienen las tres patas, PAN, PRD y las organizaciones. Muchas gracias.